La abuela Rosa vivía en un rancho apartado, en medio de la vasta llanura donde el horizonte parecía no tener fin. El rancho, construido hacía más de medio siglo por su difunto esposo, era una mezcla de madera envejecida y paredes de adobe que resistían con dignidad el paso del tiempo. El techo de tejas rojas estaba cubierto de musgo en algunas partes, y las ventanas, aunque limpias, dejaban ver el desgaste de los años. Allí, en ese rincón olvidado por el bullicio de la ciudad, Rosa había pasado la mayor parte de su vida, primero como esposa, luego como madre, y finalmente como viuda solitaria. Cada mañana, Rosa despertaba antes del amanecer. El canto de los gallos y el murmullo del viento entre los árboles eran su despertador natural. Se levantaba despacio, con el cuerpo marcado por la edad, y encendía la vieja estufa de leña. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, mezclándose con el olor a madera quemada. Mientras bebía su taza, se sentaba en el porche y contemplaba el horizonte. El sol nacía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, y en ese instante, Rosa sentía que aún había belleza en la vida, a pesar de la soledad que la acompañaba. Su única compañía constante era Bruno, un perro mestizo de pelaje marrón claro y ojos vivaces. Bruno había llegado al rancho siendo apenas un cachorro, abandonado en el camino de tierra que conducía a la casa. Rosa lo recogió, lo alimentó y lo cuidó, y desde entonces se volvieron inseparables. Bruno era más que un perro, era guardián, amigo y confidente. En las noches frías, se acurrucaba a sus pies, en los días de trabajo, la seguía por el campo, y en los momentos de tristeza, parecía entender su dolor, apoyando la cabeza en su regazo como si quisiera consolarla. La vida en el rancho era sencilla, pero no fácil. Rosa cultivaba un pequeño huerto con tomates, maíz y frijoles, y criaba algunas gallinas que le daban huevos frescos. El agua provenía de un pozo profundo, y la electricidad era limitada, con bombillas que apenas iluminaban las habitaciones. A pesar de las dificultades, Rosa encontraba en esa rutina una especie de refugio. El mundo exterior, con sus ruidos, prisas y conflictos, le parecía lejano, casi ajeno. Allí, en su rancho, todo tenía un ritmo más lento, más humano. Sin embargo, bajo esa calma aparente, Rosa cargaba con un peso invisible. Había secretos en su pasado que nunca compartió con nadie, ni siquiera con sus hijos, que hacía años se habían marchado a la ciudad en busca de una vida mejor. Esos secretos la perseguían en sueños, aparecían en recuerdos fugaces cuando menos lo esperaba, y a veces la hacían llorar en silencio mientras miraba las estrellas. Era un dolor antiguo, enterrado en lo más profundo de su memoria, que ella creía haber dejado atrás. Pero el destino, caprichoso, tenía otros planes. El rancho estaba rodeado de campos secos, donde el pasto crecía alto y amarillento. En el centro del patio, un viejo roble se erguía como guardián silencioso. Sus ramas extendidas daban sombra en los días calurosos, y sus raíces profundas parecían abrazar la tierra con fuerza. Rosa solía sentarse bajo ese árbol en las tardes, tejiendo o simplemente observando a Bruno correr y jugar. Nunca imaginó que ese mismo lugar guardaba un secreto que cambiaría su vida para siempre. Bruno, con su instinto animal, comenzó a mostrar un comportamiento extraño. Escarbaba con insistencia cerca del roble, como si algo enterrado lo llamara. Al principio, Rosa pensó que era un simple juego, una manera de gastar energía. Pero con el paso de los días, la obsesión del perro se volvió evidente. Cada vez que salían al patio, Bruno corría directo al mismo punto y comenzaba a cavar con desesperación, levantando nubes de polvo y tierra. Rosa lo regañaba, pero él no se detenía. Había algo allí, algo que el perro podía sentir y que ella aún no comprendía. Las noches en el rancho eran largas y silenciosas. El canto de los grillos y el ulular de los búhos eran los únicos sonidos que acompañaban a Rosa mientras se acostaba en su cama de hierro forjado. A veces, el viento golpeaba las ventanas y hacía crujir las maderas, recordándole que la casa, al igual que ella, estaba envejeciendo. En esas noches, Rosa pensaba en su juventud, en los días en que el rancho estaba lleno de risas, voces y vida. Recordaba a su esposo, trabajador incansable, y a sus hijos corriendo por el patio. Todo eso parecía tan lejano, como si perteneciera a otra vida. Pero lo que más la atormentaba eran los recuerdos de un amor prohibido, un amor que nunca debió existir y que, sin embargo, marcó su destino.
Ese amor estaba ligado a un secreto que había quedado enterrado hacía 30 años, un secreto que ella juró nunca revelar. Y ahora, sin saberlo, Bruno estaba a punto de desenterrarlo. Una tarde, mientras Rosa recogía leña, escuchó los ladridos frenéticos de Bruno. Corrió hacia el roble y lo encontró con las patas cubiertas de tierra, escarbando con más fuerza que nunca. El agujero era profundo, y algo metálico brillaba bajo la tierra. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se arrodilló con dificultad y comenzó a apartar la tierra con las manos. Lo que encontró fue una caja de metal oxidada, pesada y cubierta de barro endurecido. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué hacía esa caja enterrada en su patio? ¿Quién la había puesto allí? ¿Y por qué Bruno la había encontrado justo ahora? Con manos temblorosas, Rosa levantó la caja y la llevó al porche. La colocó sobre la mesa y la observó en silencio. El candado estaba roto, como si alguien lo hubiera forzado antes de enterrarla. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante y, finalmente, la abrió. Dentro había cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro, y un objeto envuelto en un pañuelo de seda. Al ver el pañuelo, Rosa sintió que el mundo se detenía. Lo reconocía. Era suyo. Y con ese reconocimiento, los recuerdos que había intentado enterrar durante 30 años comenzaron a regresar con una fuerza devastadora. La mañana siguiente al hallazgo de la caja, la abuela Rosa despertó con una sensación extraña, como si el aire mismo del rancho hubiera cambiado. El canto de los gallos sonaba más lejano, y el viento que entraba por la ventana parecía traer consigo un murmullo antiguo, un susurro que la invitaba a recordar. Se levantó lentamente, con el cuerpo adolorido por los años, y caminó hacia la cocina. Bruno, su fiel perro, ya estaba allí, moviendo la cola con impaciencia, como si quisiera decirle algo. Desde hacía días, el comportamiento de Bruno había dejado de ser el de un perro común. No solo cavaba en el mismo lugar del patio, sino que lo hacía con una insistencia casi obsesiva. Sus patas se hundían en la tierra seca, levantando polvo que se pegaba a su pelaje. Sus ojos brillaban con una intensidad que Rosa nunca le había visto antes. Era como si el animal supiera que bajo esa tierra se escondía algo más que raíces y piedras. Rosa lo observaba con una mezcla de ternura y preocupación. «¿Qué buscas, Bruno?», murmuraba, como si esperara una respuesta. El perro, al escuchar su voz, levantaba la cabeza, jadeante, y volvía a clavar las patas en el suelo. Había una urgencia en sus movimientos, una necesidad de sacar a la luz aquello que llevaba tanto tiempo oculto. El roble bajo el cual cavaba Bruno era un árbol imponente, con ramas gruesas que se extendían como brazos protectores. Rosa recordaba que ese árbol había sido plantado por su esposo cuando se casaron, como símbolo de un nuevo comienzo. Durante años, el roble había sido testigo de celebraciones, juegos infantiles y tardes de descanso. Pero ahora, ese mismo árbol parecía guardar un secreto oscuro, un secreto que Bruno estaba decidido a revelar. La abuela intentó detenerlo varias veces. Con voz firme, lo llamaba y lo apartaba del agujero, pero apenas se daba la vuelta, Bruno regresaba y continuaba cavando con más fuerza. Era como si algo lo atrajera de manera irresistible. Rosa comenzó a sentir un escalofrío cada vez que lo veía insistir en ese mismo punto. No podía evitar pensar que el perro estaba guiado por una fuerza invisible, una especie de instinto ancestral que lo empujaba a descubrir lo que los humanos habían querido enterrar. Esa tarde, mientras el sol caía y el cielo se teñía de tonos rojizos, Rosa se sentó en el porche con la caja metálica sobre la mesa. La había abierto la noche anterior, pero apenas había tenido fuerzas para mirar su contenido. Las cartas, las fotografías y el pañuelo de seda la habían dejado paralizada. No había querido leer más, no había querido profundizar en esos recuerdos que tanto dolor le causaban. Sin embargo, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a ellos. Bruno, mientras tanto, no dejaba de escarbar. Sus patas estaban cubiertas de tierra, y su hocico también. Parecía un animal poseído por una misión. Rosa lo miraba y pensaba que, de alguna manera, el perro estaba cumpliendo un papel que el destino le había asignado. No era casualidad que hubiera encontrado esa caja. No era casualidad que, después de 30 años, el secreto saliera a la luz. Esa noche, Rosa no pudo dormir. Se revolvía en la cama, escuchando los ruidos del campo,
el ulular de los búhos, el crujir de las ramas, el ladrido ocasional de Bruno. Cada sonido parecía recordarle que algo estaba a punto de cambiar. Cerraba los ojos y veía imágenes de su juventud, un rostro masculino, una sonrisa cómplice, unas manos que la acariciaban en secreto. Y luego, la desaparición, el silencio, la culpa. Al amanecer, decidió que debía leer las cartas. Se sentó en la mesa de la cocina, con la caja abierta frente a ella, y comenzó a sacar los papeles uno por uno. La caligrafía era inconfundible, letras firmes, elegantes, escritas con pasión. Cada palabra era un golpe directo a su corazón. Eran cartas de amor, cartas que hablaban de un futuro juntos, de planes que nunca se cumplieron. Y entre esas cartas, había también mensajes de desesperación, de miedo, de advertencias. Rosa sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Había intentado olvidar, había intentado enterrar ese capítulo de su vida, pero ahora todo volvía con una fuerza arrolladora. Y lo peor era que no estaba sola en ese recuerdo. Alguien más sabía de la existencia de esas cartas, alguien que las había enterrado bajo el roble. ¿Quién había sido? ¿Y por qué? Bruno, como si entendiera su angustia, se acercó y apoyó la cabeza en su regazo. Sus ojos la miraban con ternura, como diciéndole que no estaba sola. Rosa acarició su pelaje y suspiró. Sabía que el perro había desenterrado más que una caja. Había desenterrado un pasado que ella no podía seguir ignorando. El día transcurrió lentamente. Rosa intentó distraerse con las tareas del rancho, pero su mente volvía una y otra vez a las cartas. Cada palabra le recordaba lo que había perdido, lo que había ocultado, lo que había callado durante tantos años. Y cada vez que miraba a Bruno, veía en él la insistencia del destino, la certeza de que la verdad debía salir a la luz. Esa noche, mientras el viento soplaba con fuerza y las ramas del roble golpeaban contra la ventana, Rosa tomó una decisión. No podía seguir huyendo de su pasado. Tenía que enfrentarlo, aunque le doliera, aunque la pusiera en peligro. Porque lo que Bruno había desenterrado no era solo un secreto personal, era una verdad que podía cambiarlo todo. El amanecer llegó con un silencio extraño. El rancho, que solía despertar con el canto de los gallos y el murmullo del viento, parecía contener la respiración. Rosa se levantó despacio, con la espalda rígida y los pensamientos aún más pesados que su cuerpo. La caja metálica descansaba sobre la mesa de la cocina, como un intruso que había llegado para quedarse. No importaba cuánto intentara ignorarla, su presencia lo llenaba todo. Bruno, fiel como siempre, la seguía con la mirada. Sus orejas se movían al menor ruido, y sus ojos brillaban con una mezcla de alerta y ternura. El perro parecía comprender que algo importante había cambiado desde que desenterró aquel objeto. Ya no era solo un juego de cavar en la tierra. Había abierto una puerta al pasado, y esa puerta no se cerraría fácilmente. Rosa se acercó a la caja. El metal oxidado tenía manchas oscuras, y el candado roto colgaba como un testigo mudo de lo que había ocurrido hacía 30 años. Pasó los dedos por la superficie áspera y sintió un escalofrío. No era solo una caja, era un ataúd de recuerdos, un cofre que contenía verdades que ella había intentado enterrar junto con su juventud. Con manos temblorosas, volvió a abrirla. Dentro, las cartas seguían apiladas, amarillentas por el tiempo. El pañuelo de seda, aunque gastado, conservaba un aroma tenue, un perfume que la transportó de inmediato a otra época. Y allí, en el fondo, estaba el objeto que más la inquietaba, el collar de oro con el medallón. Lo tomó entre sus dedos y lo levantó hacia la luz. El metal brilló débilmente, pero suficiente para despertar en ella una oleada de recuerdos. Ese collar había pertenecido a la familia de su esposo. Era una joya antigua, heredada de generación en generación, símbolo de orgullo y tradición. Cuando desapareció, las sospechas cayeron sobre ella. Nadie la acusó directamente, pero las miradas, los murmullos y los silencios pesaban más que cualquier palabra. Rosa había cargado con esa sombra durante años, soportando la desconfianza de los vecinos y el distanciamiento de algunos familiares. Ahora, al verlo en sus manos, comprendía que alguien lo había escondido deliberadamente. Las cartas, en cambio, eran un golpe más íntimo. Cada palabra escrita en esa caligrafía firme y elegante le recordaba a él, a aquel hombre que había amado en secreto,
a aquel que le había prometido un futuro distinto. Recordaba sus encuentros furtivos, las conversaciones bajo la sombra del roble, las risas compartidas lejos de las miradas del pueblo. Y recordaba también el día en que desapareció sin dejar rastro, llevándose consigo no solo sus sueños, sino también una parte de su alma. Rosa cerró los ojos y apretó el collar contra su pecho. El dolor era tan vivo como entonces. 30 años no habían borrado la herida, solo la habían cubierto con una costra de silencio. Y ahora, esa costra se rompía, dejando salir todo lo que había intentado olvidar. Bruno, inquieto, se acercó y apoyó el hocico en su regazo. Rosa lo acarició con ternura. «Tú lo encontraste, Bruno», murmuró. «Tú trajiste de vuelta lo que yo quería dejar enterrado». El perro la miró con ojos profundos, como si entendiera cada palabra. El resto del día, Rosa no pudo concentrarse en nada más. Intentó trabajar en el huerto, alimentar a las gallinas, limpiar la casa, pero su mente volvía una y otra vez a la caja. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía que la llamaba, que le exigía respuestas. ¿Quién la había enterrado? ¿Por qué? ¿Y por qué justo ahora había salido a la luz? Al caer la tarde, decidió leer más cartas. Se sentó en el porche, con la luz dorada del sol iluminando las páginas, y comenzó a leer en voz baja. Las primeras cartas hablaban de amor, de planes, de sueños compartidos. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Había miedo en las palabras, advertencias veladas, menciones a personas que no debían enterarse. Y en la última carta, escrita con trazos apresurados, había una frase que la heló: «Si algo me ocurre, sabrás que no fue un accidente. Confía en nadie». Rosa dejó caer la carta sobre su regazo. El corazón le latía con fuerza. Esa carta nunca había llegado a sus manos. Alguien la había interceptado, alguien que luego enterró la caja bajo el roble. Y ese alguien debía de haber estado muy cerca de ella. La noche cayó sobre el rancho, y con ella, una sensación de amenaza. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las ramas del roble. Bruno no dejaba de ladrar, como si presintiera un peligro. Rosa cerró la caja y la llevó a su habitación, escondiéndola bajo la cama. Pero sabía que no estaba a salvo. El secreto había salido a la luz, y tarde o temprano, alguien vendría a reclamarlo. Se acostó, pero no pudo dormir. Los recuerdos la asaltaban una y otra vez. El rostro de aquel hombre, la desaparición repentina, las sospechas, el collar perdido. Y ahora, la caja. Todo estaba conectado, y ella era el centro de esa red de secretos. Bruno, acostado junto a la cama, gruñía de vez en cuando, como si vigilara la oscuridad. Rosa lo miró y susurró: «Gracias, Bruno. Sin ti, nunca habría sabido la verdad. Pero ahora tengo miedo». El rancho, que siempre había sido su refugio, se había convertido en un escenario de misterio. Y Rosa comprendió que su vida tranquila había terminado. El pasado había regresado, y con él, las sombras de un secreto que llevaba 30 años esperando ser descubierto. La madrugada se extendía sobre el rancho como un manto pesado. El aire estaba cargado de humedad, y cada crujido de la madera parecía amplificado por el silencio. Rosa se levantó antes de que el sol asomara, incapaz de conciliar el sueño. La caja seguía bajo su cama, como un corazón oculto que latía en la oscuridad. No podía dejar de pensar en lo que había leído la noche anterior. Aquellas cartas que hablaban de amor, de miedo y de advertencias. Con pasos lentos, se dirigió a la cocina. Encendió la estufa de leña y preparó café, pero el aroma que solía reconfortarla ahora le parecía distante. Se sentó frente a la mesa y colocó la caja sobre ella. Bruno, siempre atento, se acomodó a su lado, con las orejas erguidas y la mirada fija en el objeto. El perro parecía comprender que lo que había dentro no era cualquier cosa, sino algo que podía cambiarlo todo. Rosa abrió la caja una vez más. Tomó el pañuelo de seda y lo desplegó con cuidado. Dentro estaba el collar de oro, brillante a pesar de los años. Lo sostuvo entre sus manos y lo observó con detenimiento. El medallón tenía grabados símbolos antiguos, casi borrados por el tiempo. Recordaba haberlo visto en el cuello de su suegra, en las fiestas familiares, como un emblema de orgullo. Cuando desapareció, la familia entera se sumió en la sospecha. Y aunque nadie la acusó directamente,
Rosa sintió durante años el peso de esas miradas que la señalaban en silencio. Las cartas, en cambio, eran un golpe más íntimo. Cada palabra escrita en esa caligrafía firme y apasionada la transportaba a su juventud. Recordaba los encuentros furtivos bajo el roble, las promesas de un futuro distinto, las risas compartidas en secreto. Pero también recordaba la angustia, la sensación de estar viviendo algo prohibido, algo que tarde o temprano tendría consecuencias. Una de las cartas, escrita con trazos apresurados, le heló la sangre. Si algo me ocurre, sabrás que no fue un accidente. No confíes en nadie. Rosa la leyó una y otra vez, como si buscara un significado oculto. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Quién lo había perseguido? ¿Y por qué nunca volvió a verlo? El recuerdo de aquel hombre, de su sonrisa y de su voz, la golpeó con fuerza. Había intentado enterrarlo en lo más profundo de su memoria, pero ahora volvía con una intensidad insoportable. Y junto con él, regresaba la culpa. Porque aunque había amado a su esposo, aunque había cumplido con su papel de esposa y madre, en su corazón siempre había existido ese otro amor, ese secreto que la había marcado para siempre. Bruno gimió suavemente, como si percibiera su dolor. Rosa lo acarició y suspiró. «Tú lo encontraste, Bruno», murmuró. «Tú trajiste de vuelta lo que yo quería olvidar». El día transcurrió lentamente. Rosa intentó distraerse con las tareas del rancho, pero su mente volvía una y otra vez a la caja. Cada vez que miraba el collar, sentía el peso de la sospecha que había cargado durante años. Y cada vez que leía las cartas, sentía el dolor de un amor perdido y la amenaza de un misterio sin resolver. Al caer la tarde, decidió guardar la caja en un lugar más seguro. La escondió en un armario antiguo, detrás de mantas y ropa vieja. Pero sabía que no bastaba. El secreto ya no estaba enterrado bajo el roble. Estaba vivo, latiendo en su casa, en su memoria, en su corazón. Esa noche, mientras el viento soplaba con fuerza y las ramas del roble golpeaban contra la ventana, Rosa comprendió que su vida había cambiado para siempre. El pasado había regresado, y con él, las sombras de un secreto que llevaba 30 años esperando ser revelado. El amanecer trajo consigo un aire denso, como si las nubes hubieran decidido posarse sobre el rancho para recordarle a Rosa que no había escapatoria. El canto de los gallos sonaba apagado, y hasta los árboles parecían inclinarse bajo el peso de un secreto que llevaba demasiado tiempo enterrado. La abuela se levantó con los ojos hinchados de no dormir. Había pasado la noche entera dando vueltas en la cama, escuchando el crujir de la madera y el ladrido ocasional de Bruno, que parecía tan inquieto como ella. La caja seguía oculta en el armario, pero su presencia era tan fuerte que parecía impregnar cada rincón de la casa. Rosa no podía dejar de pensar en las cartas, en el collar, en aquel pañuelo de seda que había pertenecido a su juventud. Cada objeto era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que había callado, de lo que había permitido que se hundiera en la oscuridad. Mientras preparaba café, sus manos temblaban. El aroma, que siempre había sido un consuelo, ahora le parecía amargo. Se sentó en la mesa con la taza entre las manos y dejó que los recuerdos la invadieran. 30 años atrás, cuando aún era joven, había conocido a un hombre que cambió su vida. No era su esposo, aunque lo respetaba y lo quería. Era otro, alguien que había llegado al pueblo con una sonrisa fácil y una mirada que parecía atravesar el alma. Ese hombre le ofreció algo que nunca había sentido, la promesa de una vida distinta, de un amor libre, de un futuro lejos de las cadenas de las apariencias. Se encontraban en secreto, bajo el roble que ahora guardaba la caja. Allí compartieron risas, caricias y sueños. Pero también compartieron miedo. Porque sabían que lo suyo era prohibido, que si alguien los descubría, las consecuencias serían terribles. Y un día, sin previo aviso, él desapareció. Nadie supo a dónde fue. Algunos decían que había huido, otros que había muerto en circunstancias misteriosas. Rosa nunca recibió una explicación. Solo quedó el vacío, la culpa y el silencio. Poco después, el collar de la familia de su esposo desapareció, y las sospechas cayeron sobre ella. Aunque nunca la acusaron directamente, las miradas eran suficientes. Durante años, soportó el peso de esa desconfianza, de ese rumor que nunca se apagó. Ahora, al tener el collar en sus manos, comprendía que alguien lo había escondido deliberadamente. Y al leer las cartas,
Entendía que la desaparición de aquel hombre no había sido un accidente. Había algo más, algo oscuro, algo que la había perseguido en sueños durante 3 décadas. Bruno, como si percibiera su angustia, se acercó y apoyó la cabeza en su regazo. Rosa lo acarició con ternura. «Tú lo encontraste, Bruno», susurró. «Tú trajiste de vuelta lo que yo quería olvidar. Pero ahora no sé si estoy lista para enfrentar lo que viene». El día transcurrió lentamente. Rosa intentó trabajar en el huerto, pero sus manos no tenían fuerza. Intentó leer la Biblia, pero las palabras se confundían en su mente. Todo lo que podía pensar era en el pasado, en aquel amor perdido, en el collar, en las cartas. Y en la certeza de que alguien más sabía de la existencia de esa caja. Al caer la tarde, se sentó bajo el roble. El mismo árbol que había sido testigo de su amor prohibido, el mismo que ahora guardaba el secreto desenterrado. Miró sus ramas extendidas y sintió que la observaban, que la juzgaban. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos la envolvieran. Escuchó su risa, sintió sus manos, recordó sus palabras. Y también recordó el miedo, la sensación de que alguien los vigilaba, de que su felicidad era demasiado frágil para durar. La noche llegó con un viento fuerte que hacía crujir las maderas del rancho. Rosa se acostó, pero no pudo dormir. Cada sombra en la pared le parecía una amenaza, cada ruido un presagio. Sabía que el pasado había regresado, y que no se iría hasta que la verdad saliera a la luz. Bruno, acostado junto a la cama, gruñía de vez en cuando, como si vigilara la oscuridad. Rosa lo miró y susurró: «Gracias, Bruno. Sin ti, nunca habría sabido la verdad. Pero ahora tengo miedo de lo que pueda descubrir». El rancho, que siempre había sido su refugio, se había convertido en un escenario de misterio. Y Rosa comprendió que su vida tranquila había terminado. El peso del pasado era demasiado grande para seguir ignorándolo. El día amaneció gris, con un cielo cubierto de nubes pesadas que parecían presagiar tormenta. Rosa se levantó con el cuerpo cansado y el corazón inquieto. Había pasado las últimas noches en vela, atormentada por las cartas y el collar, por los recuerdos de un amor prohibido y por la certeza de que alguien más sabía de la existencia de aquella caja. Mientras preparaba café, Bruno ladró con fuerza en el patio. No era un ladrido cualquiera, era grave, insistente, como si advirtiera de un peligro. Rosa salió al porche y lo vio erguido, con el pelaje erizado y la mirada fija en el camino de tierra que conducía al rancho. A lo lejos, una figura se acercaba lentamente. Era un hombre mayor, de paso firme a pesar de los años. Llevaba un sombrero gastado y un bastón que golpeaba el suelo con cada paso. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Rosa lo reconoció. Era Ernesto, un antiguo vecino que había desaparecido del pueblo hacía décadas. El corazón de Rosa dio un vuelco. Ernesto había sido amigo de su esposo, un hombre respetado en la comunidad. Pero siempre hubo algo en el que la incomodaba, una mirada demasiado penetrante, una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Y ahora, después de tantos años, aparecía en su rancho, justo cuando la caja había sido desenterrada. «Buenos días, Rosa», dijo con voz grave, inclinando ligeramente la cabeza. «Ernesto», respondió ella, con un hilo de voz. «No esperaba verte». El hombre sonrió, pero su sonrisa era fría. «He estado viajando, ya sabes. Pero siempre se vuelve al lugar donde empezó todo». Bruno gruñó, interponiéndose entre ellos. Rosa lo acarició para calmarlo, aunque en el fondo agradecía su desconfianza. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó, intentando sonar tranquila. «El pasado, Rosa. El pasado siempre nos alcanza». Sus palabras hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de la abuela. Ernesto miró hacia el roble, como si supiera exactamente lo que había ocurrido allí. Luego, sus ojos se posaron en ella con una intensidad que la hizo apartar la mirada. «Sé que encontraste algo», dijo en voz baja. Algo que no debió salir a la luz. Rosa sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Cómo podía saberlo? ¿Había estado vigilándola? ¿O acaso él mismo había enterrado la caja? «No sé de qué hablas», respondió, intentando sonar firme. «Claro que lo sabes», replicó él, acercándose un paso. «Esa caja no era para ti. Nunca debiste abrirla». Bruno ladró con furia,
obligando a Ernesto a detenerse. El hombre lo miró con desprecio, pero no se atrevió a avanzar más. «Devuélvemela, Rosa», dijo finalmente. «No sabes en lo que te estás metiendo». La abuela lo observó en silencio. En su interior, una mezcla de miedo y rabia comenzaba a crecer. Durante años había cargado con la culpa de un crimen que no cometió, con la sospecha de un robo que ahora sabía que había sido planeado. Y frente a ella estaba Ernesto, el hombre que quizás tenía todas las respuestas. «Esa caja estaba en mi tierra», dijo con voz temblorosa, pero firme. «Y si alguien la enterró allí, fue porque quería ocultar la verdad». Ernesto la miró con dureza. «Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas». Sin decir más, se dio media vuelta y comenzó a alejarse por el camino. Bruno siguió ladrando hasta que desapareció entre la polvareda. Rosa se quedó en el porche, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que esa visita no había sido casualidad. Ernesto había regresado por la caja, y no descansaría hasta recuperarla. Esa noche, Rosa no pudo dormir. Cada sombra en la pared le parecía una amenaza, cada crujido de la madera un presagio. Bruno permaneció alerta, gruñendo de vez en cuando, como si también presintiera el peligro. La abuela comprendió que el secreto que había salido a la luz no solo pertenecía a su pasado, sino también al de Ernesto, y que ahora, su vida corría peligro. La noche había caído sobre el rancho como un manto espeso. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las maderas de la casa y agitando las ramas del viejo roble. Rosa se encontraba sentada en la cocina, con la lámpara de queroseno encendida, mientras Bruno permanecía inquieto a sus pies. Desde la visita de Ernesto, la calma que tanto había caracterizado su vida se había desvanecido. Ahora, cada sombra parecía esconder un peligro, cada ruido era un recordatorio de que no estaba sola en aquel secreto. El silencio fue roto por un sonido extraño. Pasos. Pasos que crujían sobre la grava del patio. Bruno se levantó de inmediato, erizando el pelaje y gruñendo con fuerza. Rosa contuvo la respiración. Se acercó a la ventana y, con el corazón latiendo con violencia, apartó ligeramente la cortina. En la penumbra, distinguió una silueta moviéndose cerca del roble. El miedo la paralizó. No había duda, alguien estaba allí, rondando su casa. Y no podía ser otro que Ernesto. Bruno ladró con furia, lanzándose contra la puerta como si quisiera atravesarla. La figura en el patio se detuvo un instante, y luego desapareció entre las sombras. Rosa cerró la cortina de golpe y apoyó la espalda contra la pared, intentando recuperar el aliento. «Dios mío», susurró. «Esto no va a terminar bien». Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la cocina, con la caja sobre la mesa y un cuchillo de cocina en la mano, mientras Bruno vigilaba cada rincón de la casa. El reloj marcaba las horas lentamente, y cada minuto parecía eterno. Al amanecer, salió al patio. El suelo estaba lleno de huellas frescas, marcas de botas que rodeaban el roble y se acercaban peligrosamente a la casa. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ernesto había estado allí, buscando la caja. Y si no la había encontrado, volvería. Durante el día, intentó continuar con sus tareas, pero la tensión era insoportable. Cada vez que escuchaba un ruido en la distancia, pensaba que era él. Cada vez que Bruno ladraba, sentía que el peligro estaba más cerca. Por la tarde, mientras recogía agua del pozo, escuchó una voz detrás de ella. «No deberías cargar con algo que no te pertenece, Rosa». Se giró de golpe. Ernesto estaba allí, apoyado en su bastón, con una sonrisa fría en el rostro. «Devuélveme la caja», dijo con calma, pero con una amenaza latente en su tono. «No sabes lo que arriesgas al tenerla». Rosa apretó los labios. «Esa caja estaba en mi tierra. Y si alguien la enterró allí, fue porque quería ocultar la verdad». Los ojos de Ernesto brillaron con furia contenida. «Algunas verdades pueden destruirlo todo. ¿Estás dispuesta a cargar con eso?». Bruno se interpuso entre ambos, gruñendo con fuerza. Ernesto dio un paso atrás, pero no apartó la mirada de Rosa. «Piénsalo bien», dijo finalmente. «No quiero hacerte daño. Pero si no me la entregas, alguien más lo hará». Con esas palabras, se dio media vuelta y se alejó lentamente por el camino. Rosa lo observó hasta que desapareció en la distancia,
con el corazón latiendo con violencia. Sabía que no era una advertencia vacía, era una amenaza. Esa noche, mientras cerraba puertas y ventanas, comprendió que su vida ya no le pertenecía. El secreto que había salido a la luz no solo la atormentaba a ella, también había despertado a quienes habían hecho todo lo posible por mantenerlo enterrado. Y ahora, estaba atrapada en medio de una verdad peligrosa, con un enemigo que no se detendría hasta recuperarla. Bruno, acostado junto a la puerta, no dejaba de gruñir en la oscuridad. Rosa acarició su cabeza y susurró: «No estamos solos, Bruno. Pero pase lo que pase, no voy a dejar que nos arrebaten la verdad». El amanecer llegó cargado de un silencio extraño. El rancho, que solía despertar con el canto de los gallos y el ladrido juguetón de Bruno, parecía contener la respiración. Rosa se levantó con el cuerpo pesado, como si la noche anterior hubiera envejecido 10 años. Apenas había dormido. Las palabras de Ernesto resonaban en su cabeza como un eco imposible de apagar. «Devuélvemela, Rosa. No sabes en lo que te estás metiendo». Esa amenaza, disfrazada de advertencia, la había dejado temblando. Durante décadas había vivido en paz, aunque cargando con la sombra de un secreto. Ahora, ese secreto había salido a la luz, y con él, los fantasmas que nunca se habían ido del todo. Se preparó un café, pero no pudo beberlo. Sus manos temblaban demasiado. Caminó hasta el armario donde había escondido la caja y la sacó con cuidado. La colocó sobre la mesa y la abrió una vez más. Allí estaban las cartas, el pañuelo de seda, el collar. Objetos que parecían inofensivos, pero que contenían un poder devastador, el poder de destruir reputaciones, de revelar traiciones, de cambiar la historia de todo un pueblo. Bruno se acercó y apoyó el hocico sobre su regazo. Sus ojos transmitían una lealtad inquebrantable, pero también una advertencia silenciosa: el peligro estaba cerca. Rosa acarició su cabeza y suspiró. «¿Qué hago, Bruno?», murmuró. «Si guardo silencio, seguiré siendo prisionera de este peso. Pero si hablo, si digo la verdad, tal vez no sobreviva para contarlo». El perro gimió suavemente, como si respondiera a su dilema. Durante horas, Rosa caminó de un lado a otro de la casa, debatiéndose entre el miedo y el deber. Recordaba las cartas de amor, las promesas incumplidas, las advertencias de aquel hombre que había desaparecido. Recordaba también las miradas acusadoras de la familia de su esposo, los rumores que nunca se apagaron, la soledad que había soportado durante años. Y entonces comprendió algo: ya no tenía nada que perder. Sus hijos vivían lejos, con sus propias vidas. Su esposo había muerto hacía tiempo. Lo único que le quedaba era su dignidad, y no estaba dispuesta a morir con la mancha de una culpa que no le pertenecía. Se sentó frente a la mesa y tomó una decisión. No entregaría la caja. No volvería a enterrar el secreto. Haría lo que debía haber hecho hace 30 años: contar la verdad. Pero sabía que no sería fácil. Ernesto no se detendría. Y si él había regresado después de tanto tiempo, era porque había algo en juego mucho más grande que un collar o unas cartas. Esa noche, Rosa se preparó como si fuera a la guerra. Cerró todas las puertas y ventanas, colocó la caja bajo su cama y mantuvo un cuchillo cerca. Bruno permaneció alerta, con los oídos erguidos y el cuerpo tenso. Afuera, el viento soplaba con fuerza, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Mientras intentaba conciliar el sueño, Rosa susurró en la oscuridad: «No voy a callar más. Pase lo que pase, la verdad saldrá a la luz». Bruno levantó la cabeza y emitió un gruñido bajo, como si aprobara su decisión. El rancho, que durante años había sido un refugio de soledad, se había convertido en un campo de batalla. Y Rosa, la mujer que había vivido en silencio, estaba lista para enfrentarse a su destino. La noche cayó sobre el rancho con una oscuridad más densa de lo habitual. El viento soplaba con violencia, haciendo que las ramas del viejo roble se agitaran como brazos inquietos. Rosa había pasado el día entero con el corazón en un puño, sabiendo que Ernesto volvería. No era un hombre de advertencias vacías. Y si había regresado después de 30 años, era porque estaba dispuesto a todo. La caja descansaba bajo su cama, pero Rosa sabía que no estaba segura allí. Cada crujido de la madera, cada sombra que se movía en la penumbra, le recordaba que el peligro estaba cerca. Bruno, fiel guardián,
No se apartaba de la puerta, gruñendo de vez en cuando, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. Pasada la medianoche, los pasos llegaron. Firmes, pesados, resonando sobre la grava del patio. Rosa contuvo la respiración. Bruno ladró con furia, lanzándose contra la puerta. Y entonces, la voz de Ernesto rompió el silencio. Rosa, abre la puerta. No quiero hacerte daño. La abuela apretó los labios. Su cuerpo temblaba, pero su espíritu estaba firme. Tomó la caja y la colocó sobre la mesa de la cocina. Encendió la lámpara de queroseno y se sentó frente a ella, esperando. La puerta se abrió de golpe. Ernesto entró, con el rostro endurecido por la ira y los ojos brillando con una mezcla de codicia y desesperación. Su bastón golpeó el suelo con fuerza, como si marcara el ritmo de la confrontación. Te lo advertí, Rosa, dijo con voz grave. Esa caja no es tuya. Esa caja estaba en mi tierra, respondió ella, con voz firme. Y lo que contiene, es la verdad. Ernesto dio un paso hacia la mesa, pero Bruno se interpuso, gruñendo con los colmillos al descubierto. El hombre se detuvo, lanzándole una mirada de desprecio. No entiendes lo que haces, continuó. Si esas cartas salen a la luz, no solo me destruirán a mí, también a ti, a tu familia, a todos los que alguna vez confiaron en ti. Rosa lo miró fijamente. Durante 30 años cargué con la culpa de un robo que no cometí. Durante 30 años soporté las miradas, los rumores, el silencio. Y todo porque tú decidiste enterrar la verdad. El rostro de Ernesto se tensó. Yo hice lo que debía. Ese hombre no debía seguir vivo. Las palabras cayeron como un golpe. Rosa sintió que el aire le faltaba. ¿Qué le hiciste?, preguntó, con la voz quebrada. Ernesto apretó los labios, pero sus ojos lo confesaron todo. Él sabía demasiado. Y tú estabas demasiado cerca de él. Las lágrimas brotaron de los ojos de Rosa. 30 años de silencio, de dolor, de preguntas sin respuesta, se condensaban en ese instante. El hombre al que había amado no había desaparecido por accidente. Había sido silenciado. Eres un asesino, susurró. Ernesto golpeó la mesa con el bastón, haciendo temblar la lámpara. Cállate, rugió. Nadie debe saberlo. Esa caja debe desaparecer. Bruno ladró con furia, lanzándose hacia él. Ernesto retrocedió, tambaleándose, mientras el perro lo acorralaba contra la pared. Rosa se levantó, con el collar en la mano, y lo sostuvo en alto. Este collar es la prueba de tu traición, dijo con voz firme. Y estas cartas son la voz de quien ya no puede hablar. Ernesto la miró con odio, pero también con miedo. Sabía que había perdido. Sabía que la verdad, después de 30 años, estaba a punto de salir a la luz. El silencio se hizo pesado. Solo se escuchaba el jadeo de Bruno y el crujir del viento contra las ventanas. Finalmente, Ernesto bajó la mirada. Si hablas, murmuró. Si hablas, todo se derrumbará. Rosa respiró hondo. Entonces que se derrumbe. Prefiero morir con la verdad que seguir viviendo con tu mentira. El amanecer llegó con un silencio solemne. El rancho parecía contener la respiración, como si la tierra misma supiera que algo decisivo estaba a punto de ocurrir. Rosa se levantó despacio, con el cuerpo cansado pero con una determinación que no había sentido en años. La caja seguía sobre la mesa, abierta, mostrando las cartas, el pañuelo y el collar. Ya no la veía como un objeto maldito, sino como un testimonio, una prueba de que la verdad, aunque enterrada, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Bruno, fiel guardián, permanecía a su lado. Sus ojos transmitían calma, como si entendiera que la batalla estaba llegando a su fin. La noche anterior había sido la más difícil de su vida. El enfrentamiento con Ernesto, la confesión de un crimen, la revelación de un amor perdido. Pero ahora, con el sol iluminando el rancho, Rosa sabía que había llegado el momento de decidir qué hacer. Se vistió con su mejor ropa, aquella que guardaba para las ocasiones importantes. Tomó la caja entre sus brazos y salió al patio. El viejo roble se erguía imponente, testigo de su juventud, de su amor prohibido, de su dolor y de su silencio. Lo miró con lágrimas en los ojos y susurró. Ya no más secretos.
Con Bruno a su lado, emprendió el camino hacia el pueblo. Cada paso era pesado, pero también liberador. Durante años había evitado ese trayecto, temiendo las miradas, los murmullos, los juicios. Pero ahora caminaba erguida, con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Cuando llegó a la plaza, la gente la miró con sorpresa. Hacía tiempo que no bajaba al pueblo, y menos aún con esa expresión de firmeza en el rostro. Se dirigió directamente a la iglesia, donde sabía que encontraría a varios vecinos reunidos. Entró con la caja en las manos y, sin titubear, la colocó sobre el altar. Durante 30 años he guardado silencio, dijo con voz clara, que resonó en el recinto. Pero ya no más. Abrió la caja y mostró su contenido. Las cartas, el collar, el pañuelo. La gente murmuró, sorprendida. Rosa tomó una de las cartas y comenzó a leer en voz alta. Cada palabra era un golpe, una revelación, una herida abierta. Habló del amor prohibido, de la desaparición misteriosa, de las amenazas, del crimen. Y finalmente, señaló a Ernesto, que había entrado en la iglesia intentando detenerla. Él lo sabía todo, dijo Rosa, con lágrimas en los ojos pero con voz firme. Él fue quien enterró la verdad. El silencio fue absoluto. Ernesto intentó hablar, pero las miradas de la gente lo acorralaron. Ya no había escapatoria. La verdad, después de 30 años, había salido a la luz. Rosa cerró la caja y la sostuvo contra su pecho. He cargado con esta culpa demasiado tiempo. Hoy me libero. Y que sea lo que Dios quiera. La comunidad, conmovida, se acercó a ella. Algunos la abrazaron, otros lloraron. Por primera vez en décadas, Rosa sintió que su nombre estaba limpio, que su dignidad había sido restaurada. Esa noche, de regreso en el rancho, se sentó bajo el roble con Bruno a su lado. Miró las estrellas y sonrió. El pasado ya no la atormentaba. Había contado la verdad, había enfrentado sus miedos, había honrado la memoria de aquel hombre que amó en secreto. Gracias, Bruno, susurró, acariciando su cabeza. Sin ti, nunca habría tenido el valor. El perro apoyó la cabeza en su regazo, y juntos contemplaron el cielo. El rancho, que durante años había sido un lugar de soledad y silencio, ahora era un lugar de paz. Porque la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y Rosa, al fin, podía descansar. El pueblo entero hablaba de lo ocurrido en la iglesia. La revelación de Rosa había sacudido los cimientos de la comunidad. Los más ancianos recordaban los rumores de hacía 30 años, y ahora comprendían que no eran simples habladurías. Había habido un crimen, una traición, un secreto enterrado bajo el roble. Ernesto, acorralado por las miradas y las pruebas, intentó defenderse. Alegó que todo lo había hecho para proteger a la familia, para evitar un escándalo que habría destruido reputaciones. Pero sus palabras ya no tenían peso. La gente lo veía como lo que era. Un hombre que había callado un asesinato y que había condenado a Rosa a vivir bajo la sombra de la sospecha. Las autoridades del pueblo, presionadas por la comunidad, reabrieron el caso. Aunque habían pasado décadas, las cartas y el collar eran pruebas contundentes. Ernesto fue llevado a declarar, y su figura, antes respetada, se desmoronó frente a todos. Rosa, en cambio, sintió un alivio que nunca había experimentado. Por primera vez en 30 años, podía caminar por las calles del pueblo con la cabeza en alto. La gente la saludaba con respeto, algunos incluso con disculpas implícitas en sus miradas. El peso que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Pero no todo era paz. Rosa sabía que había removido heridas profundas. Había familias que preferían que el pasado siguiera enterrado, que temían que la verdad trajera más dolor que justicia. Y en las noches, cuando el silencio volvía a envolver el rancho, Rosa aún sentía la presencia de sombras que no querían desaparecer. Bruno, siempre a su lado, parecía más vigilante que nunca. Dormía ligero, atento a cualquier ruido, como si supiera que la batalla aún no había terminado del todo. Pasaron semanas desde la confesión pública. El rancho, que había sido escenario de soledad y secretos, comenzó a transformarse. Rosa decidió que no quería que el viejo roble siguiera siendo símbolo de dolor. Reunió a sus hijos, que viajaron desde la ciudad al enterarse de todo, y les contó la historia completa. No ocultó nada,
Habló del amor prohibido, de las cartas, del collar, de Ernesto. Sus hijos la escucharon en silencio, con lágrimas en los ojos. Al principio, les costó aceptar que su madre había amado a otro hombre, pero pronto comprendieron que lo importante no era el escándalo, sino la verdad. La abrazaron con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, Rosa sintió que su familia estaba unida de nuevo. Decidieron hacer algo simbólico. Bajo el roble, donde había estado enterrada la caja, colocaron una placa sencilla con una inscripción. Aquí descansó un secreto. Hoy florece la verdad. El árbol, que había sido testigo de amores, traiciones y silencios, se convirtió en un lugar de memoria y reconciliación. Los vecinos comenzaron a visitarlo, no como un sitio maldito, sino como un recordatorio de que la verdad, aunque tarde, siempre sale a la luz. Rosa, sentada en su mecedora frente al porche, miraba el horizonte con serenidad. Bruno descansaba a sus pies, tranquilo, como si supiera que su misión estaba cumplida. La abuela ya no era la mujer solitaria que vivía en un rancho olvidado. Ahora era símbolo de resistencia, de dignidad, de valentía. Había enfrentado al pasado, había revelado la verdad y había dejado un legado que perduraría más allá de su vida. Mientras el viento agitaba suavemente las ramas del roble, Rosa sonrió. El secreto ya no la atormentaba. El rancho, al fin, era un lugar de paz. El pueblo parecía haber recuperado la calma, pero Rosa sabía que las heridas abiertas tardarían en cicatrizar. Aunque Ernesto había sido señalado públicamente y su reputación destruida, aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Quién más había estado involucrado en aquel crimen? ¿Había actuado solo o había otros que lo habían ayudado a enterrar la verdad? Las noches seguían siendo inquietas. Rosa soñaba con aquel hombre al que había amado en secreto, escuchaba su voz llamándola desde la distancia, como si aún buscara justicia. A veces, despertaba con lágrimas en los ojos, convencida de que su espíritu rondaba el rancho. Una tarde, mientras revisaba el ropero donde había guardado la caja, encontró algo que no había visto antes, un sobre escondido entre las mantas viejas. Lo abrió con manos temblorosas y descubrió una carta distinta a las demás. No estaba escrita por su amante, sino por alguien más. La caligrafía era tosca, apresurada, y el mensaje breve. Lo que hicimos no puede saberse. Si alguien encuentra esto, que sepa que no fue solo Ernesto. Hubo más. Rosa sintió un escalofrío. La verdad no estaba completa. El secreto era aún más grande de lo que había imaginado. Bruno, que estaba a su lado, comenzó a ladrar hacia la ventana, como si también percibiera la amenaza invisible que aún se cernía sobre ellos. Rosa acarició su cabeza y murmuró: «Parece que la historia aún no ha terminado, amigo». Con el paso de los meses, el roble del rancho se convirtió en un lugar de peregrinación. Vecinos, familiares y hasta forasteros se acercaban para ver el árbol bajo el cual había estado enterrada la caja. Algunos dejaban flores, otros rezaban en silencio. El roble ya no era símbolo de secretos, sino de memoria y verdad. Rosa, aunque cansada por los años, encontraba fuerzas en esa transformación. Sentía que su dolor había servido para algo más grande, para enseñar que la verdad, aunque tarde, siempre florece. Una mañana, mientras se sentaba bajo el árbol con Bruno a su lado, vio a sus nietos correr alrededor del tronco, riendo y jugando. El contraste la conmovió, donde antes hubo silencio y miedo, ahora había vida y esperanza. Se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón, y acarició la corteza del roble. «Este árbol lo ha visto todo», dijo en voz baja. «Mi amor, mi dolor, mi culpa, y ahora, mi paz». Bruno levantó la cabeza y la miró con ternura. Rosa sonrió. Sabía que su tiempo en este mundo se acercaba al final, pero también sabía que dejaba un legado. El rancho ya no sería recordado como un lugar de soledad, sino como el sitio donde la verdad venció al silencio. Y mientras el viento agitaba suavemente las ramas del roble, Rosa cerró los ojos y se permitió descansar, confiando en que, al fin, el pasado había encontrado su lugar. El rancho había recuperado cierta calma después de la tormenta de revelaciones. El pueblo, aunque aún murmuraba sobre lo ocurrido, comenzaba a aceptar la verdad como parte de su historia. Rosa, por primera vez en décadas, podía caminar con la frente en alto. Sin embargo, en su interior,
Algo le decía que la historia no estaba del todo cerrada. El viejo roble, convertido en símbolo de memoria, seguía erguido en el patio. Sus ramas se mecían con el viento, y cada crujido de sus hojas parecía un susurro. Rosa pasaba horas sentada bajo su sombra, acompañada de Bruno, reflexionando sobre todo lo que había vivido. Pero en esas tardes de silencio, comenzó a notar algo extraño, un murmullo, un eco que parecía provenir de las raíces del árbol. Al principio pensó que era su imaginación, un juego de su mente cansada. Pero con el paso de los días, el murmullo se hizo más claro. No eran palabras definidas, sino un rumor constante, como si la tierra misma quisiera hablar. Rosa, inquieta, comenzó a soñar con el pasado. En sus sueños, veía a aquel hombre que había amado, de pie bajo el roble, mirándola con tristeza. Sus labios se movían, pero no podía escuchar lo que decía. Una noche, incapaz de soportar la inquietud, tomó una linterna y salió al patio. Bruno la siguió, moviendo la cola con nerviosismo. Se arrodilló junto al árbol y apoyó la mano sobre la tierra húmeda. El murmullo se intensificó, y por un instante, juró escuchar una palabra: justicia. El corazón de Rosa se aceleró. ¿Era posible que aún quedara algo enterrado allí? ¿Alguna prueba, algún vestigio del crimen que Ernesto había confesado a medias? Con manos temblorosas, comenzó a cavar. Bruno, como si entendiera su propósito, la ayudó, rascando la tierra con sus patas. Después de unos minutos, sus dedos tocaron algo duro. Con esfuerzo, sacó un objeto envuelto en tela. Lo desenvolvió y descubrió un cuaderno viejo, con las páginas amarillentas y la tapa desgastada. Lo abrió con cuidado, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Era el diario de aquel hombre, el amor de su juventud. Las páginas estaban llenas de confesiones, de pensamientos íntimos, de relatos de sus encuentros secretos. Pero también había notas sobre amenazas, sobre personas que lo vigilaban, sobre planes para huir que nunca se concretaron. Y en las últimas páginas, escritas con letra apresurada, había nombres. Nombres de hombres del pueblo, conocidos, respetados, que habían estado involucrados en su desaparición. Rosa sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Ernesto no había actuado solo. Había toda una red de complicidades, un pacto de silencio que había durado 30 años. Y ahora, con ese diario en sus manos, tenía la prueba definitiva. Bruno ladró con fuerza, como si celebrara el hallazgo. Rosa lo abrazó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo encontraste, viejo amigo», susurró. «Tú siempre supiste dónde estaba la verdad». Al día siguiente, Rosa llevó el diario al pueblo. La noticia se esparció como fuego. Los nombres escritos en esas páginas eran de hombres que aún vivían allí, algunos ya ancianos, otros con familias que nunca sospecharon nada. La comunidad quedó dividida. Algunos exigían justicia inmediata, otros pedían silencio para no manchar la memoria de sus padres o abuelos. El ambiente se volvió tenso. Hubo discusiones en la plaza, gritos en las calles, familias enfrentadas. Rosa, aunque cansada, se mantuvo firme. Sabía que había hecho lo correcto. No podía permitir que el sacrificio de aquel hombre quedara en el olvido. Esa noche, mientras descansaba en su mecedora, escuchó pasos en el patio. Bruno se levantó de inmediato, gruñendo. Rosa tomó la lámpara y salió al porche. En la penumbra, distinguió varias siluetas acercándose. Eran hombres del pueblo, descendientes de aquellos cuyos nombres estaban en el diario. «Rosa», dijo uno de ellos, con voz dura. «Has removido cosas que debían quedarse enterradas». Ella los miró con serenidad. La verdad nunca debe enterrarse. Los hombres avanzaron, pero Bruno se interpuso, ladrando con furia. Rosa levantó la lámpara, iluminando su rostro arrugado pero firme. «No tengo miedo», dijo. «Ya no». Los hombres se detuvieron. Había algo en su mirada, en su voz, que los hizo retroceder. Tal vez era la fuerza de una mujer que había cargado con el peso del silencio durante demasiado tiempo. Tal vez era la certeza de que la verdad, una vez revelada, no podía volver a ocultarse. Finalmente, se marcharon, dejando a Rosa sola en el porche. Bruno se recostó a sus pies, aún alerta. Ella suspiró y miró hacia el roble, que se erguía imponente bajo la luz de la luna. «Ya casi está, mi amor», susurró,
pensando en aquel hombre. Ya casi hemos terminado. El diario, las cartas, el collar, todo formaba parte de un rompecabezas que al fin estaba completo. Rosa sabía que su tiempo en este mundo se acercaba al final, pero también sabía que había cumplido su misión. Había dado voz a los muertos, había enfrentado a los culpables, había liberado a su familia del peso de la sospecha. El viento sopló entre las ramas del roble, y por un instante, Rosa juró escuchar un suspiro de alivio. Cerró los ojos y sonrió. El rancho, que durante años había sido un lugar de soledad y secretos, ahora era un santuario de verdad y memoria. Y aunque el pasado nunca podría cambiarse, al menos había encontrado justicia.